esperanza alguna y que cada persona necesita ser rescatada de la consecuencia de su propio pecado. Y aunque uno podría pensar que se puede rescatar a sí mismo siendo bueno y obediente a la ley que Dios dio a Moisés, eso no es suficiente. Lo repito, eso no es suficiente. Puesto que somos seres humanos imperfectos y jamás podríamos obedecer la ley 100%. Sin embargo, la historia no termina ahí. Por la gracia de Dios y mediante su justo carácter, Él ha provisto un rescate para todos, tanto judíos, gentiles, en el pasado, en el presente y también en el futuro. Y a través de la muerte y la resurrección de Jesús, así Dios justifica a cada persona que ponga su fe en Él. Repito, Dios justifica a cada persona que ponga su fe en Él. Nuestra relación con Él, con Dios, está reparado, restaurado, aunque ahora mismo somos pecadores. Y la belleza de este perdón nos abre la puerta a una nueva familia, a la familia de Dios y una vida transformada. Todo este regalo es fruto de la gracia de Dios que Él nos da cada día y cada mañana. Ser justificado significa que Dios, en un acto legal e instantáneo, nos declara perdonados de nuestros pecados y nos otorga la justicia de Cristo, de modo que somos considerados justos ante los ojos de Dios. Ahora bien, sé que acabo de lanzar un gran dosis de teología, pero a lo largo de la mañana vamos a ir desempaquetando esta idea de la justificación por la fe, paso a paso. Pablo retoma precisamente esta idea y basando en esta verdad, en estas buenas noticias que yo acabo de mencionar, y nos lleva a reflexionar en un par de preguntas. Realmente hace bastante preguntas esta mañana. ¿Queremos formar parte de la familia de Dios? ¿Y cómo encaja la figura Abraham, nuestro primer padre en la fe, dentro de esta nueva perspectiva de que somos justificados delante de los ojos de Dios a través de Cristo en la cruz? Esta verdad y la verdad de la fe y la justificación es el epicentro de lo que vamos a explorar hoy, esta mañana. Así vamos a retomarlo donde lo hemos dejado la semana pasada. Vamos a estar esta mañana en Romanos 4, ¿vale? De 1 a 12. Y dice así: ¿qué diríamos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y me encanta esta parte porque Pablo no solo formula una pregunta, no, formula la pregunta, da un poco de comentario, da un poco de una explicación y después dice, después de eso vamos directamente a las Escrituras. Y esto es muy importante y muy significativo. ¿Por qué? Porque los judíos que conocían en ese momento hubieran conocido también y reconocido esta historia. Hubieran escuchado también esta historia de Abraham. La pregunta ahora mismo es esto: ¿somos justificados por las obras o por la fe? Muy bien. ¿Sabéis por qué? Perfecto, nadie ha contestado. Entonces, mi trabajo que he hecho va a servir esta mañana. En primer lugar, Pablo dice que Pablo dice que si Abraham obtuvo la aprobación de Dios y fue justificado por lo que él hizo, Abraham podía haber presumido de sus propias obras, reclamando mérito para sí mismo, diciendo, oye, yo he hecho esto. Y si esto fuera cierto, sus descendientes podrían también hacer lo mismo. Y cuando digo descendientes me refiero a la familia que Dios prometió en su pacto con Abraham. Y esta mañana no vamos a hablar de ello porque esto es el trabajo de la siguiente persona. Pero volviendo a la historia de Abraham y lo de esta mañana, lo importante es lo siguiente. Abraham no tenía obras que presumir para contarle justo. Lo que hizo fue creer.
creyó en lo que Dios hará y en la promesa de Dios. Y esa palabra, creyó, es súper, súper, súper importante y es lo que vamos a investigar esta mañana. Pero vamos a viajar un poco en el tiempo para observar la vida de Abraham. En preparación para esta mañana aprendí lo siguiente. Abraham no es solo importante exclusivamente en una religión, sino en tres. En el cristianismo, en el islam y también en el judaísmo. Hay tres religiones que refieren a Abraham como el padre de la fe. Y ahora bien, toda la vida de Abraham se puede leer en Génesis. Y no tenemos tiempo esta mañana para leer todo de Génesis. Pero me encantan los resúmenes. Y puedes encontrar un resumen de la vida de Abraham en Hebreos 11, versículos 8 a 10. Dice así: por la fe de Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en la tierra extranjera, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cada vez que Dios viene a hablar con Abraham, Dios le pide algo. Dios se acerca a él y le dice: quiero que abandones la tierra donde estás ahora, donde había sido feliz y se había sentido cómodo durante muchos años. Y Dios no le ha dicho dónde tenía que ir. Más tarde, Abraham se marchó y Dios le mostró exactamente dónde tenía que estar. Pero en Génesis 15 dice esto: te daré esta tierra a la que te he llamado para que le llames tu hogar. Y eso es muy, muy interesante y muy importante, porque hasta ese momento, cuando Dios le llamó fuera de su tierra, Abraham no tuvo un sitio para llamar hogar, un sitio para decir, esto es mío, sino estuvo viviendo en tiendas, como dice el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como tierra extranjera, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob. ¿Hasta aquí bien? Perfecto, seguimos. Más adelante, otro elemento importante de la historia de Abraham es que cuando Dios se le aparece en Génesis 15, dice lo siguiente: voy a dar a ti un hijo, y a ti y a tu esposa Sara. Ambos eran bastante mayores físicamente para poder tener un hijo. Estamos hablando de tenían como alrededor de 90 años, ¿vale? Y Dios hizo esta promesa y pasaron 10 años, pero se cumplió. Dios dijo, vas a tener un hijo aunque tienes 90 años, pasaron 10 años y se cumplió. Y como ya sabéis, cuando por fin tienen al hijo, a Isaac, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que pide de ellos? Ahora quiero que sacrifiques a tu hijo. Esto es en Génesis 22. Os cuento esta historia porque creo que es fundamental para lo que voy a decir ahora mismo. En Génesis 15, cuando el versículo dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, esto sucedió justo después del momento cuando Abraham había dejado su tierra, cuando ha estado viajando en varios sitios y también cuando Dios le había sacado fuera y le ha dicho, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Después de todo esto, ¿qué dice la Escritura? Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Ahora bien, esta palabra, ese verbo creyó en hebreo, es esto, pisteuo. A mí me encanta decirlo, pisteuo. Y creo que es la clave a lo que Pablo quiere mostrar tanto a los romanos como a nosotros hoy en día leyendo estos versículos. Pablo intenta explicarlo poco a poco. Pisteuo no significa simplemente creer, como cuando crees que las luces están encendidas porque estás aquí en esta sala, o cuando crees que hace sol fuera porque lo ves. No, pisteuo significa
creer y poner tu confianza en algo o en alguien. Una creencia racional, no simplemente intelectual, ¿vale? Implica poner la confianza, una creencia real. Es poner todo en una persona o en algo. Se refiere a depender. Y si puedes creer ciertos hechos sobre... Sí, puedes creer ciertos hechos sobre algo o alguien, pero con pisteuo confías con todo tu corazón. Te apoyas en alguien o en algo. Y realmente eso es la fe. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confías en algo aunque tú no lo ves. De este modo, Abraham es justificado por la fe. No porque haya creído en un sistema de justificación o un sistema de salvación. Más bien, es justificado por la fe porque ha creído y ha confiado en el Dios que hizo promesas acerca de él y su familia multiétnica. Jesús viene de esa línea genealógica. Yo por primera vez en la historia abrí Mateo y fui a leerlo. Y digo, es verdad, pues sí. Y empieza con Abraham y vas hasta el final y aparece Jesús. Así que cuando la Escritura dice que Abraham creó, lo que está diciendo es que Abraham sometió toda su vida a Dios. Confiaba. Confió en lo que Dios le había prometido a pesar de las cosas y a pesar de las circunstancias. Esa actitud, esa postura de corazón, esa forma de vivir, eso es lo que le justificó. No fue por lo que hizo, sino en quién ponía su fe. Y no digo que no tuviera obstáculos en el camino. Cualquier ser humano hoy en día sabe que la vida no se trata de eso. Pero Abraham pisteuó a Dios y eso fue suficiente para que Dios lo justificara. ¿Recordáis toda la historia de Abraham que acabo de contar? A pesar de todas sus circunstancias, puso su confianza en Dios. Sé que para la mayoría de nosotros aquí esta mañana, incluyendo a mí también, es muy difícil hacer eso, porque en nuestro ADN nosotros queremos tener el control. O sea, empezaba en el jardín de Edén con Adán y Eva. Querían el control, querían saber más. Nos hace creer a veces que sabiendo exactamente dónde vamos a llegar en 5, 10 años, sabiendo si tenemos un trabajo específico, si tenemos una pareja perfecta, si nos casamos en X años, si tenemos 2, 3, 4 hijos o ni un hijo, sabemos que, esto ahí, pongo mi confianza en eso porque yo sé exactamente dónde me va a llevar. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Eso no es lo que Dios pide, mejor, de nosotros. Lo que Dios pide es que nosotros ponemos nuestra confianza en Él, que dependemos de Él. Sabéis que a mí hay dos cosas que me encantan. Me encanta comer, eso sí es la clave, pero también me encantan las preguntas. Entonces esta mañana vamos a destacar 3 preguntas y lo voy a poner aquí en la pantalla para que podáis ir reflexionando sobre lo que yo acabo de decir. Y la primera pregunta es lo siguiente. ¿Cómo cambiaría tu manera de vivir si realmente creyeras que Dios sabe lo que es mejor para ti y siempre estará contigo? ¿Cómo cambiaría tu forma de vivir poniendo tu confianza en Dios? Seguimos. Versículo 4 a 5. Pablo continúa diciendo, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Estos versículos me llevan a la parábola de los obreros de la viña, en Mateo 20, versículos 1 a 16. Y en la parábola, el dueño de la viña, que es Dios, contrata trabajadores a lo largo del día. Los primeros en ser contratados se quejan luego porque creen que deberían recibir más dinero en comparación con las personas que el dueño, Dios, contrató más tarde.
Y la palabra muestra la generosidad y la gracia de Dios, porque Dios paga igual a los que han entrado por la mañana, mediodía y por la tarde. En el reino de Dios, la salvación y la bendición no son un salario ganado, sino son regalos inmerecidos, otorgados a quienes confían en Él. Igual como en Mateo 20, 1-16, igual en lo que Pablo está diciendo en Romanos 4, es lo siguiente. La gracia de Dios opera según el principio del regalo de Dios, su gracia, no del mérito. Cuando pienso en esto, cuando pienso en esta palabra, ahí es donde va mi mente. Y hay algo muy interesante que me llama la atención en estos versículos. El salario no se cuenta como gracia, sino como deuda. Cuando uno trabaja, se le debe un salario, ¿no? ¿Quién aquí tiene un trabajo? ¿Vale? Tú imagínate, llegas al final del mes y te dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias por trabajar. Suficiente. Estaréis enfadados, ¿no? Claro, es como si sí. Has trabajado mucho y ya. Y eso que uno se siente superior a veces cuando estás comparando con alguien que no trabaja. Tú imagínate, todos conocemos a una persona y si tú has dicho la frase que yo voy a decir, no estoy juzgando a vosotros porque yo también lo he dicho lo mismo. Todos conocemos a alguien que nunca ha trabajado un día en su vida. Que ellos tienen todo ganado desde el día 1. Y cuando tú tienes que levantarte a las 6, 7, 8 de la mañana y te interactúas con esta persona, la frase que te viene a la mente, que a veces me viene a la mente también, es ¡buf! Esta persona no sabe lo que es trabajar de verdad. Pasa por nuestras mentes. Y es verdad. En cuestión de estudios, tú has levantado muy temprano para estudiar, estás ahí dedicando horas y horas y horas. Y esta persona ya viene con todas las respuestas, por alguien le ha dado la respuesta al examen, y no han tenido que trabajar. Y dices, uff, esta persona no sabe, no merece lo que está recibiendo. ¿Alguna vez habéis sentido esto con Dios? Llevas tu vida siguiendo a Él, intentando hacer las cosas bien, intentando poner a Él primero en tu vida, intentando a buscar a Él todas las mañanas, intentando a orar, ir a todos los estudios bíblicos. Estás haciendo todo y tu vida aún así es difícil, es como cuesta arriba. Y ves a tu amigo o a tu amiga y su vida súper fácil. Y no es creyente, ni siquiera va a la iglesia. Mi vida es así. Y en algún momento, si esta persona entrega su vida al Señor, os digo lo mismo, Dios va a decir a ti, tus pecados han sido perdonados, y lo mismo a la siguiente persona. La respuesta, tanto a ti como para mí, a esta pregunta de si has sentido eso, ¿por qué ellos han recibido esto?, es lo siguiente. La respuesta se encuentra en Romanos 9, 18. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. La vida no se trata de intentar ganar el corazón de Dios, ya lo tienes. La vida se trata de entregar tu vida 100% en Él y depender de Él. Seguimos. Pablo sigue hablando y dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Y sigue, bienaventurados el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pablo continúa y presenta otro ejemplo para enfatizar su punto acerca de la justificación y la fe. En vez de volver a citar cosas sobre Abraham, ahora cita cosas acerca de David.
¿vale? Estos versículos, los dos versículos, son versículos que vienen del Salmo 32. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos, ¿vale? Y todos sabemos la historia de David. Esta mañana toca historia, lo siento. Si no te gusta la historia, forma parte del cristianismo y de nuestra fe, así que hay que aprender un poco. Está bien. La historia de David. David fue rey. Trajo paz a la nación. Estableció Jerusalén como su capital. Sin embargo, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, no era un hombre perfecto. Si leemos 2 de Samuel y la historia de Betsabé y Urías, descubrimos que David fue adúltero y asesino. Sin embargo, en este salmo vemos a David diciendo esto. David ya había matado a Urías, ya había cometido adulterio y aún así ya había pecado en 2 ocasiones. Y dice esto: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurados el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ahora bien, si has fijado, estoy leyendo una y otra vez estos mismos versículos y no sé si habéis pillado una diferencia. En la primera línea, David empieza diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades. Pero vuelve a repetirlo diciendo: bienaventurados el hombre. ¿Cuál es la diferencia? El aquellos es una palabra general. Pero al final él va un poco más personal, más a lo individual. Y dice que el Señor nunca tomará en cuenta el pecado de esta persona. Esto es una canción. Y si sabes, es una canción que David escribió y con el hombre está hablando de sí mismo, sabiendo, he pecado, he hecho estas cosas y aún así sé que Dios me va a perdonar. ¿Por qué? No porque soy guapo, sino porque Dios es fiel y porque Él ha entregado su vida a Dios. Y esta frase en español es una frase, en inglés es una palabra, en otras traducciones es una palabra. Tomará en cuenta es logizomai. ¿Puedes decirlo, Luis? ¿Sabes cómo decirlo? Logizomai. ¿Se dice así? Vamos, sí, me gusta. Y esta frase realmente significa en su raíz acreditar, o más bien contabilizar. Como explica Matt Layton en un artículo sobre la justificación, dice, era una palabra que se usaba en contextos comerciales, con el sentido de atribuir algo a la cuenta a alguien, pudiéndose traducirlo como imputar. En otras palabras, Dios no te va a imputar a ti lo que te corresponde por tus pecados. Como las escrituras estaban escritas en hebreo, en el tiempo de Pablo se utilizaba la Septuaginta. Y esto era algo escrito para los judíos que hablaban griego. Así que Pablo, cuando cita a David, la palabra que usa aquí es también la misma palabra que se usa al final del versículo cuando habla de Abraham. Y creó Abraham a Dios y le fue contado logizimao, por justicia, es muy difícil. 3 idiomas no puedo hablar. 12. Para Pablo, lo que David expresa en estos versículos es también lo que se revela a observar la vida de Abraham con respecto a la fe y las obras. Pablo explica que la justificación de Abraham muestra que Dios no tomó en cuenta sus pecados, como afirmó el Salmo. ¿Hasta aquí bien? Perfecto. Como cristianos, al poner nuestra confianza en Dios y aceptar la obra de Jesús, la obra que Jesús hizo en la cruz para nosotros, una obra que no merecemos, pero aún así Dios lo hizo, eso es como Dios quiere que vivimos, aceptando esta obra en la cruz. Y esta obra tuvo una función, perdonar nuestros pecados. Cuando yo pienso en perdonar nuestros pecados, mi mente siempre vuelve al Salmo 103.
que dice, como está de lejos el oriente del occidente, así alejo de nosotros nuestras transgresiones. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Aún siendo pecadores, aún dando la espalda al Señor, Dios aún así nos perdona si ponemos nuestra vida en sus manos. Pero, como soy ser humano y llevo varios años aquí en la tierra, sé algo muy importante. A veces no vivimos así. A veces no vivimos que Dios nos ha perdonado a nosotros mismos. Sé que todos aquí a veces hemos hecho algo y pasa una semana, 2 semanas, lo entregas al Señor, pasa 3 semanas y sigues ahí. Oh, Dios, perdóname, Dios, perdóname. Dios te ha perdonado. Ese trabajo en aquella cruz ha pasado. Solo lo que Él pide es decir, perdóname, Señor, mi vida es tuyo. Y esto me lleva a la segunda pregunta. Muy fácil, muy sencillo, pero muy, muy profundo. ¿Hemos aceptado que somos perdonados? ¿Has aceptado el trabajo que Cristo hizo en aquella cruz? Continuamos. Romanos 4, versículos 9 a 12. Pablo continúa con un montón de preguntas. Dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo fue la fe contada? ¿Siendo circunciso o no circunciso? ¿O siendo circunciso, siendo incircunciso? Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen, sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fue imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también según en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. ¿Cómo me encantan las preguntas de Pablo? Admiro que Pablo intercala estas preguntas en su argumento. En los versículos 9 a 12 retoma el argumento que ya había presentado sobre la circuncisión y el cumplimiento de la ley, Romanos 2, y lo relaciona con un ejemplo de Abraham. Se pregunta si dicha bendición se derrama únicamente sobre los que cumplen la ley y que están circuncidados. Él menciona la primera vez que Dios hizo el pacto con Abraham y lo vincula con la bendición. Y le vincula con la bendición que Jesús hizo en la cruz. Aborda el asunto desde una perspectiva cronológica y al hacerlo demuestra que Abraham ya había sido declarado justo en Génesis 15, 6. Incluso antes de ser circuncidado. Eso es una palabra... Sí, es un trabalengua, por supuesto. Esto convierte la circuncisión no en un requisito para ser justo ante Dios, sino una señal de algo que ya era cierto debido a la fe que Abraham tenía. En definitiva, este refuerza y demuestra lo que él ya había venido confirmando una y otra vez. Dios es el Dios de los judíos y de los gentiles, pasado, presente y futuro. Y Dios justifica a ambos, a todos, por un criterio solo, mediante su fe. Y esto me lleva a nuestra última pregunta, y yo creo que esta pregunta es una pregunta para englobar la idea de esta mañana. Y la pregunta es lo siguiente. ¿Qué te enseña esto sobre la manera en que Dios ve tu fe y tu relación con Él? ¿Qué te enseña a saber
todo este proceso sobre Abraham siendo justificado por su fe, ¿cómo afecta eso en relación con tu propia vida y tu propia fe que has puesto en el Señor? Y sé que esta mañana he hablado de varias cosas, de varias historias, he soltado varios términos, pero creo que se puede resumir todo lo que yo he dicho en esto. La fe no es simplemente creer en Dios. Podemos creer que Dios existe, incluso podemos creer a un nivel emocional, que Él es bueno y amoroso, y sí lo es. Podemos creer a un nivel intelectual que la Biblia es su palabra y que toda la teología acerca de Él es verdad. Y no hay nada malo en esto. Pero la fe real comienza cuando realmente confiamos, cuando realmente pisteuo en Dios. Es entonces cuando la fe cobra vida. Es cuando ponemos nuestra confianza no solo en quién es Dios, pero también en lo que Jesús hizo por nosotros. Hasta que no pisteuo, hasta que no confiamos en Jesús, hasta que no ponemos nuestras vidas en Dios, hasta que no dependemos de su provisión, hasta que no dependemos de su guía, hasta que no dependemos del hecho de que su palabra da vida, hasta que no dependemos de lo que nosotros podemos hacer y dependemos más de Él, no tenemos fe verdadera. Para mí, el dicho, la expresión, un salto de fe, ya tiene otro significado después de estudiar esto. Supuestamente, cuando das un salto de fe, te lanzas al desconocido. Y yo diría que siendo cristiano no es así. Tú sí te lanzas, pero sabes perfectamente dónde te estás lanzando. Al Creador del universo, al Creador que te ama, a un Dios que quiere tener una relación contigo y solo pide que tú dices, Señor, perdóname, entrego mi vida a ti. No sé si habéis sacado una foto, habéis apuntado eso, pero os animo a dedicar 10 minutos esta noche o incluso esta mañana a reflexionar sobre esto. Porque yo personalmente, cuando vengo a la iglesia, escucho la predicación, hago mi devocional por la mañana, por la noche, y llega el lunes y admito, digo, ¿de qué iba la predicación ayer? Y yo creo que realmente lo de pisteuo, entregando nuestras vidas al Señor, es apartando tiempo también para estudiar su palabra, para pasar tiempo con Él. Abraham estuvo años viajando, estuvo años en sitios que no era su hogar. Y estoy segurísimo que él pasaba mucho tiempo con el Señor, discutía mucho tiempo con el Señor, porque es un ser humano. Y yo creo que es muy importante para nosotros también volver a estas preguntas, reconocer y analizar cómo está nuestro corazón y cómo está realmente nuestra idea de Dios, entrego mi vida a ti. También tengo aquí todos los versículos que he utilizado, si alguien tiene interés en estudiarlo un poco más. 40 minutos es muy poco para desenvolver todo lo que estos versículos tienen, pero sí sé que si dedicamos tiempo a ello, va a ser un tiempo muy rico. Dejo este tiempo no para preguntas, sino para que puedas hablar con la persona que está a tu izquierda o a tu derecha acerca de esta mañana. Lo que os pido en los siguientes 5 minutos es hacer un comentario sobre ello. Algo que has aprendido, algo que tienes inquietudes, porque también la palabra se enriquece cuando estamos hablando los unos con los otros, no solo escuchándolo de la persona que esté aquí. Así que os voy a dar 5 minutos, vuelvo y oro para cerrar. ¿Bien? Perfecto.
Y reflexiones. Me gustaría cerrar este tiempo orando por cada persona que está en esta sala y os animo también a seguir hablando sobre este tema durante el tiempo de café. Señor y Padre, te damos gracias por la oportunidad de aprender un poco más sobre quién eres, Señor, de reconocer cómo tú ves a nosotros y también aprender sobre qué significa poner nuestra vida y tener fe en ti, Señor. Fe que confiamos en ti, que dependemos de ti, como Abraham. Señor, ayúdanos a reconocer quién eres y cómo eres todos los días en nuestras vidas. Y también te pedimos que tú también estés con las personas que no están con nosotros esta mañana en este estudio, Señor. Es en tu nombre oramos. Amén.